Bueno, buenas noches, Valeria. Vamos a dar inicio con esta clase de reposición, ¿verdad? ¿Verdad? Correspondiente a la clase de Jueves Santo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Generar un repaso práctico de lo visto la semana pasada con el profe Manfred, ¿verdad? Lo que es la perspectiva y demás. Eso lo hablamos ya mañana en la clase en forma. Hoy nos vamos a centrar en la reposición, en la práctica. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar, ¿verdad? Bueno, vimos que elementos de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Es todo aquellos edificaciones, terrenos, maquinarias, ¿verdad? Que la empresa usa para generar rentas, ¿verdad? Diferente es que si la empresa los utiliza con un fin comercial, ¿verdad? Como suele pasar con las inmobiliarias cuando tienen casas en estas torres de apartamentos o condominios, ¿verdad? Que es, desde el punto de vista de la inmobiliaria, es inventario. ¿Verdad? Para un inversionista que llegue y compre una unidad de esas, un apartamento, una casa, un local comercial, ¿verdad? Entre un parque industrial, qué sé yo. Ahí sí, para ese inversionista sí cumple con los requisitos de propiedad, planta y equipo, pero para lo que es una inmobiliaria no, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Ahí vimos los conceptos de depreciación, ¿verdad? Que es ese desgaste natural y sistemático que tiene todo bien, ¿verdad? Que con el paso del tiempo va perdiendo sus capacidades, ¿verdad? Y por ahí, bueno, agregando un poco de lo que nos hablaba el profe Manfred, ¿verdad? El terreno es la única excepción que no se deprecia, ¿verdad? Y eso lo recalco mañana que están todos. ¿Qué es lo que puede sufrir el terreno? Por la teoría económica, ¿verdad? Siempre va a subir de valor, ¿verdad? Ganar plusvalías. ¿Verdad? Porque el terreno es un espacio limitado y queremos, ¿verdad? Que hay una escuela más grande, el centro comercial, que el hospital ya no da abasto, ¿verdad? Que ocupamos que el Seguro Social haga un hospital más grande o el pueblito donde solo había un EVAIS ya cumple todos los requisitos para migrar de un EVAIS a una clínica, ¿verdad? Entonces todo eso hace que el precio se vaya al alza. Pero a veces podría pasar que por algún fenómeno natural, ¿verdad? Que por ejemplo tras un sismo o algo así, ¿verdad? Se descubre una falla o algún problema estructural, ¿verdad? Y que diga la municipalidad, ¿verdad? A partir de un dictamen de un ente especializado como comisión de emergencias o alguno similar y diga, no, ya aquí no hay más permisos de construcción, solo para uso agrícola. ¿Verdad? Entonces, el terreno, ¿verdad? Si era para un terreno que estaba destinado para un uso comercial, ¿verdad? Para construir un supermercado, qué sé yo, ¿verdad? Y a partir de ahí generar rentas y cambia completamente de valor para uso agrícola. Entonces ese cambio de valor es lo que se conoce como un deterioro, pero ya de eso se profundiza más adelante en la carrera. Pero hoy nos vamos a centrar ¿verdad? En un caso práctico que ya les digo con cuál vamos a
Y vamos a compartir, Valeria, y me confirma si está viendo. Sí. Y perfecto, entonces bueno, yo en semana 9 igual lo voy a volver a subir para que lo tengan más a la mano. Yo les había compartido este archivo que se llamaba caso modelo, ¿verdad? Y que dice lo siguiente, que la empresa Muelle incurrió en los siguientes costos para comprar un terreno cerca de un aeropuerto, adecuarlo y construir y amoblar un edificio pequeño en las inmediaciones del aeropuerto. Entonces me dan la serie de desembolsos, ¿verdad? Que realizó la empresa y preguntaban dos cosas, ¿verdad? Determinar el costo del edificio, determinar el costo del terreno y elaborar la tabla de depreciación para el mobiliario, considerando que el inicio de operaciones fue el 10 de marzo, ¿verdad? Entonces por acá tenemos todos los costos o todos los desembolsos que realizó la empresa. Entonces vamos a tener costo de edificio, costo del terreno y el costo del mobiliario, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese hecho que que el valor de un activo es el precio más todos los costos necesarios, ¿verdad? Para que ese activo empiece esté en las condiciones de generar, ¿verdad? De ser útil a la empresa. Al revés, voy a cambiar el orden. Primero el terreno. Costo del terreno y el costo del edificio. Entonces, ¿cuál sería el costo del terreno? Y bueno, empecemos con la factura que es el que dice la norma. ¿Y qué otros costos formarían parte del costo de ese terreno? Por poner, ¿verdad? Y los vamos a ir analizando. Los impuestos morosos, ¿serán esos impuestos morosos parte del costo del terreno? ¿O será una pérdida para la empresa? Profe, es una pérdida. Vean que están cuando al momento de la compra se deben el propietario anterior debía esos impuestos, ¿verdad? Tal vez para ponerlo en un contexto más amplio, ¿verdad? Digamos, uno va a comprar una propiedad, ¿verdad? Por un costo de oportunidad, porque es un remate del banco, ¿verdad? Y ya cuando uno ve la ficha técnica del, del inmueble, ¿verdad? Del terreno, dice, ¿verdad? El propietario deberá poner al día los impuestos. ¿Verdad? Entonces, mi negocio con el banco, o bueno, o con la persona que esté rematando el terreno o que esté vendiendo, es $89,000. Pero de antemano, digamos, ¿verdad? Partiendo de que se sabe que la propiedad tiene impuestos atrasados, ¿qué pasa si yo no pongo al día esos impuestos al momento de comprar? ¿Me dejará la municipalidad mover un metro cúbico de tierra con maquinaria? No. No, ¿verdad? Entonces termina siendo un costo necesario, ¿verdad? Poner en este caso los impuestos.
Y la empresa simplemente pudo haber llegado y dicho no, y no, no le entro, ¿verdad? Pero y por algún motivo, ¿verdad? Lo valoró y decidió si pone, absorber dentro del costo ese punto, ¿verdad? De hecho es algo que pasa, se ve muy a menudo a veces cuando uno se mete a los bancos a ver propiedades en remate, ¿verdad? De que dice, la propiedad, ¿verdad? Qué sé yo, digamos, de casos que he visto, eso de que los impuestos están atrasados, se tienen que poner al día. O también he visto otra de que se habla de que no tiene claro algo así la condición en que está la instalación eléctrica de la casa, por lo que el comprador debe asumir la revisión, algo así, antes de suscribir las pólizas. Entonces, por eso es que en este caso, los impuestos, ¿verdad? Son, sí son parte del costo. Diferente es que ya la empresa, ¿verdad? Teniendo la propiedad, ¿verdad? A fin de año se les olvide pagar lo que es el impuesto de los bienes inmuebles. Ahí sí es ahí sí es verdad, ya como lo hemos conversado en otras ocasiones, ahí será de política de la empresa de decidir, ok, yo lo pago, pero se lo voy rebajando en cuotas, ¿verdad? La remoción de tierras y basuras, ¿verdad? Resulta que la propiedad, y como estaba abandonada, la tenían ahí de botadero a cielo abierto, entonces no puedo construir si no adecuo el terreno, será costo, Sí, ¿sí? Correcto, es parte del costo. El seguro del título de propiedad, sí, también. seguro también. Y el cercado de los límites de la propiedad será parte del... Sí, yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Incluso muchas veces es una regulación legal, ¿verdad? Que se debe tener delimitados los límites de la propiedad. Y vamos a ver si hay algo más que diga permisos de construcción, honorarios, intereses sobre la construcción, alumbrado, mobiliario. Pareciera que ya no hay más, que esos serían todos los elementos del costo del terreno. Vamos ahora con el costo del edificio. El permiso de construcción será parte del costo del edificio. Sí, no, tal vez. Sí, Sí, ¿verdad? Y si no le pago los derechos a la municipalidad, ¿verdad? Y no me dejan avanzar con la construcción. Los honorarios del arquitecto por el diseño, también. también, ¿verdad? La señalización del frente de la propiedad, la
qué nos referimos con la señalización, verdad? Todos esos rótulos que se ponen, cuidado, maquinaria pesada transitando, ¿verdad? O cuando ya son proyectos de dimensiones medianas, grandes, ¿verdad? Como ahí en Sabana, por ejemplo, que a la par de este hotel, el del Hilton, hicieron como otra torre, ¿verdad? De oficentro, de oficinas, algo así creo que es. Lo hicieron ahí igual frente al Estadio Nacional, ¿verdad? Cuando estaba en su proceso constructivo, estaba todo ese rótulo, ¿verdad? De cuidado, maquinaria saliendo y todo. Y había un letrero grandísimo que decía, aquí se construye la torre tal, según el expediente de la setena número tal, etcétera, ¿verdad? Informativo, que de hecho es un requisito legal. Entonces, ¿verdad? Toda esa rotulación al frente de la propiedad. ¿Es parte del costo del edificio? ¿Será un gasto o será un gasto de operación de la empresa? Es un requisito legal, ¿verdad? O sea, ser un requisito legal termina siendo parte del costo. Los materiales usados en la construcción son costo del edificio. Sí, profe. Correcto, ¿verdad? El que diga que no es como decir que un pastelero no me cobra el costo de la harina, el aceite y de encender el horno por el queque, ¿verdad? La mano de obra de la construcción será parte del costo, la mano de obra. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Es correcto. Y de nada sirve que llegue el camión de la ferretería, ¿verdad? Y me parquee ahí las varillas, el cemento, el cemento, los ladrillos y si no tengo el personal con las capacidades, ¿verdad? Y no me van a construir el edificio. Los intereses sobre el préstamo para la construcción, Sí, sí, son parte del costo, pero con una salvedad. ¿Verdad? Son costo partiendo de ese supuesto, ¿verdad? Que en la clase mañana lo explico muy brevemente a qué nos referimos con Need Full. La zona del estacionamiento de la propiedad. sí, también. También, ¿verdad? Por ahí dice la premisa de los estadounidenses, no parking, no business, ¿verdad? Sin parqueo no hay negocio que prospere.
el alumbrado de esos parqueos o estacionamientos. También. También, ¿verdad? El salario del supervisor de las obras. Sí. ¿Verdad? Bueno, y esto que dice aquí, 75% de edificio y 25% de los parqueaderos, ¿verdad? Mañana en la clase ya en forma se los pongo con un ejemplo práctico, ¿verdad? Que a veces un activo muy grande, ¿verdad? Se subdivide en activos más pequeños para efectos de control. Un, un- un segundo. Así, ¿verdad? Entonces les decía que mañana les muestro en la clase que para efectos de control de las empresas, muchas veces de un activo madre, por decirlo así, salen activos más pequeños para efectos de control, ¿verdad? Por ejemplo, a uno de los planteles donde yo suelo ir a hacer inventarios, ¿verdad? Está como el activo como tal, se llama la finca de Río Segundo. Y ya en los componentes empieza la caseta, ¿verdad? Que está cuando uno entra se desvía de la carretera principal, la caseta 2, la bodega y el edificio administrativo y está el último activo que son el aula de capacitación. Entonces el sistema me muestra todos esos activos. Entonces probablemente la empresa igual en sus controles internos, que eso no voy a profundizar mucho por temas de tiempo acá. Para eso hay otros cursos en contaduría pública que sí lo ven con detalle, ¿verdad? A nivel del control de activos, ¿verdad? La empresa tenga un activo para el edificio y otro para el parqueo. Y por aquí me queda un último rubro que dice material adicional para el cercado. Eso como costo de qué lo considero, costo del terreno o costo del edificio. El terreno, por ejemplo. Del terreno o de la construcción. ¿Qué pasa si yo llego, verdad? Y voy a construir la fábrica o ampliar, ¿verdad? La segunda etapa de la fábrica, qué sé yo. Y llega ingeniería y me dice, "Vea, bueno, ok, ya hicimos la cerca, ¿verdad? Del terreno, aquí está el muro, etcétera". Y me dice ingeniería, vea, para poder hacer los trabajos de construcción, ¿verdad? En las condiciones que dicen los planos, tenemos que levantar 2 metros más el muro para proteger la propiedad del vecino, que no caigan ni escombros, ni en función de que estamos haciendo ese trabajo, ese cercado adicional, para que el terreno pues, se pueda construir o como parte del proceso de construcción del edificio. Sí, ya lo vi como parte de construcción del edificio, entonces. Correcto. Ujú.
¿verdad? El cercado nada más para delimitar la propiedad y ya el topógrafo dejó los puntos marcados, se tiran los postes, se tira el alambre de púas o pref o malla o baldosas, ¿verdad? Según el presupuesto que se tenga, pero diferente es ya que cuando yo construyo, ¿verdad? El arquitecto o el ingeniero diga, no, aquí hay que subir 1 metro, 2 metros más la tapia para que los escombros, etcétera, ¿verdad? No caigan a la propiedad del vecino y ya. Entonces es en función de esa etapa constructiva. Y por último, ¿verdad? Y por último tenemos el mobiliario, que el mobiliario dice que costó $11,500 y dice que hubo un transporte de los muebles desde la bodega del fabricante por $2,000. ¿Eso es un costo o es un gasto? Gasto, profe. Gasto. Pero recordemos que es la factura más todo lo necesario para que el activo esté operando en las condiciones que yo necesito. Entonces, ¿dónde me sirve a mí el mobiliario? ¿En el edificio o en la bodega del fabricante? Sí, en el edificio. En el edificio, ¿verdad? Y si yo no tengo con medios para trasladarlo y me toca pagar. Entonces, eso suma al costo del mobiliario, será un gasto. Costo. El costo correcto. Es parte del costo, ¿verdad? Y siempre es importante preguntarse eso, si ese costo es necesario para que el activo funcione, ¿verdad? Por poner un ejemplo en otro, en otro contexto, y que de hecho con el profe Manfred, con los alumnos del profe Manfred, tuvimos un debate bastante bonito, ¿verdad? Por ejemplo, en una fábrica, en una pastelería o una panificadora, se va a cambiar el horno y el ingeniero dice, vea, para ese horno que vamos a comprar hay que cambiar la instalación eléctrica. Esa instalación eléctrica será parte del gasto o parte del costo, porque el resto de equipos que usen corriente, las batidoras, las lámparas, etcétera, la iluminación de la fábrica, todo seguirá funcionando, pues va a seguir trabajando si yo no cambio la instalación eléctrica, pero el horno me va a funcionar si yo no cambio, si yo no cambio la instalación eléctrica. Y si yo no cambio la instalación eléctrica, ¿verdad? Y no voy a poder utilizar no voy a poder utilizar el horno. Entonces, ese caso, ese cambio es un costo. Y recordemos que el costo, ¿verdad? Pues, nos refiere a la teoría que todavía es capaz de generar ingreso. Entonces, mientras yo tenga pedidos, el horno va a trabajar, ¿verdad? Diferente es otro contexto dentro de la misma fábrica que por una nueva regulación de ingeniería de bomberos y, ¿verdad? Después de todo el proceso de análisis a nivel legal se determina que ahora hay que cambiar, que las construcciones que fueron hechas antes de cierta fecha tienen un periodo, ¿verdad?
para, para hacer los ajustes en la instalación eléctrica. Entonces, eso sí es un gasto, ¿verdad? Porque o sea, los equipos han estado funcionando bien y se convierte en un gasto de mantenimiento del edificio, ¿verdad? Esa remodelación. Pero siempre lo que nos va a responder si eso es un gasto o es un costo es ese tema, ¿verdad? De lo necesario que es para que el activo funcione. Entonces, por eso en este caso indicamos que el flete desde la bodega del fabricante es parte del costo, ¿verdad? Es exactamente la misma figura que aplica con el flete desde el puerto, ¿verdad? Cuando yo importo. Si yo no pago que me lo traigan desde Caldera o desde Limón y no hago nada con la mercancía ahí en el puerto, más bien estoy perdiendo plata si por no sacarla, ¿verdad? Que hay un monto que cobra la aduana por almacenaje. Entonces, digamos, en este ejemplo, estos serían los elementos del costo. No sé si hay por ahí alguna duda, Valeria. No, profe, todo que Entonces, acá en el caso del terreno, ya tenemos todos los elementos que conforman parte del costo del terreno. Y tengo que el terreno tiene un valor de 115.700. ¿Cuánto nos costó cuánto me está costando el edificio? Y el edificio me costaría todos estos que acabo de copiar acá. Y este otro huérfano, ¿verdad? El cercado adicional. El costo del edificio. Y ya con eso ya tenemos resueltos los primeros dos puntos del ejercicio, ¿verdad? Que me preguntaban determinar el costo del edificio y el costo del terreno.
Y que decía por ahí, en el tercer punto, elabore la tabla de depreciación para el mobiliario, considerando que el inicio de operaciones fue el 10 de marzo. Tenemos el costo costo del mobiliario. Y pues, si los activos se adquieren antes del 15, se deprecia del primero o a partir del mes siguiente, si se compró después. Entonces, esas son como las dos reglas con las que vamos a trabajar. El valor nominal no de rescate. Si no indican valor de rescate, se asume cero. Entonces, aquí la fecha de compra dice que fue 10 de marzo, la vida útil 6 años. Entonces, sí, la fecha, la vida útil y el valor de rescate, como el ejercicio no lo indicaba, lo podemos asumir en cero. Ahora, y método, Profe, sí, si no me equivoco, eso del valor de rescate, ese monto es el que pone el Ministerio de Hacienda.
Es así. No, el Ministerio de Hacienda lo que dictamina es una vida útil estimada, ¿verdad? De activos Ok, para efectos fiscales. ok. El valor de rescate es algo que define la empresa, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, y como digamos, de que una unidad, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo, cuando se llega al tiempo de su vida útil y la empresa lo puede vender en chatarra. Entonces, puede llegar y decir, ok, este camión, ¿verdad? Son 3 toneladas de de, de puro platinas, acero, ¿verdad? Y eso en el mercado lo andan pagando a tantos colones o dólares la tonelada, ¿verdad? Entonces, es- estimamos que al final de la vida útil vamos a sacar $5,000 por vender el camión como chatarra. Ese valor de rescate es lo que yo espero obtener al final de la vida útil, ¿verdad? Por poner otro ejemplo de las, ¿verdad? Las plantas de café, ¿verdad? Tal vez mañana si me da tiempo lo explico, pero a nivel de norma contable, las plantas de café son propiedad, planta y equipo. Cuando ya producen, la norma los define como una planta productora, ¿verdad? Entonces esa mata de café que va a generar una cantidad de kilos en su periodo de cosecha, en sus periodos de cosecha, ya como leña, ¿verdad? Cuando cumple su vida útil, ¿verdad? Se estiman que esa planta como leña vale 1,000 colones. Entonces esa es la forma de depreciar la planta de café, que según los cálculos de la empresa, cuando ya eso sirva solo para leña, ese cafetal, entonces cada planta la vamos a vender a 1,000 colones. Diferente es la vida útil, ¿verdad? Que es el periodo por el que yo espero explotar. ¿Estamos claros? Ahora sí, Valeria. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, ya con eso tenemos todo para elaborar la tabla de depreciación, ¿verdad? Entonces, en este caso, el valor depreciable del activo, el valor depreciable del mobiliario, sería los 13,500 el valor menos el valor de rescate, ¿verdad? Que fue algo que el valor depreciable es igual al el valor de rescate. Entonces, en este caso, como es cero, por eso el valor depreciable nos da igual que el costo del activo. Ah, bueno, ya me acordé que me faltaba un dato como para hacer el ejercicio más entendible.
Entonces, en este caso, el valor depreciable, la depreciación por año, sería los 13.500 entre los 6 años, ¿verdad? De 2.250. Y en este caso particular, ¿verdad? Ya en la vida real el mundo no es tan bonito y tan sencillo como uno pensaría, ¿verdad? Ojalá todos los activos llegaran, ¿verdad? Este año íbamos a comprar vamos a remodelar la flotilla vehicular, ahí vamos a comprar A, B y C, y van a llegar los proveedores el 5 de enero que retomamos labores y nos dejan todo. Lamentablemente eso no pasa así. Entonces vamos a ver en este tipo de casos, ¿verdad? Cuando yo estoy construyendo la tabla de depreciación, cuando la compro ya con el año avanzado, ¿cómo se hace? Entonces para ello voy a necesitar conocer la depreciación por mes. ¿Verdad? Que sería los 2.250 entre 12. Hasta acá vamos bien. Sí, Ok, perfecto. Entonces vamos a ir construyendo esa tabla, ¿verdad? Entonces tenemos el periodo, la depreciación tenemos ahora sí el periodo. Entonces, si el activo se compró el 10 de marzo con una vida útil bueno, y 10 de marzo del 2020, decía a partir de cuándo empezaríamos a depreciar ese activo, febrero o marzo. de marzo, profe. ¿Perdón? Digo yo que marzo porque es el 10 de marzo y tengo entendido que si era antes del 15, iniciaba ese mismo mes. ¿O estoy mal? Correcto. Ok. Inicio de depreciación, marzo 2020. Entonces, al 31 de diciembre, ¿cuántos meses vamos a reconocer? Y bajo este escenario, ¿verdad? De que se deprecia desde el primero, y para hacerlo fácil, el activo descansó en enero y febrero. Entonces, ¿cuántos meses vamos a despreciar en el primer año? ¿Los 12 del año completo o solo 10? Dado que se compró en marzo. Solo 10, profe. Solo 10, correcto. Entonces,
tenemos que en el primer año la depreciación sería por 1875. Y en el primer año, que es la única vez que pasa, la depreciación y la acumulada son iguales. Y el valor en libros, ¿verdad? Lo vamos a determinar como, vamos a determinar calculando el valor depreciable o el costo del activo, ¿verdad? Que en este caso coinciden, menos la depreciación acumulada. ¿Alguna duda hasta acá, Valeria? No, profe, todo súper claro. ¿No, verdad? Está fácil. Ujú. Sí. Y vean que la depreciación acumulada, como les comentaba en ese resumen que hacía en el impasse que nos daba el profe Manfred, funciona igual que la estimación por incobrables, ¿verdad? Me ayuda a netear el activo. Entonces, al final del primer año, ese activo no vale 13.500, vale 11.625 por ese factor de la depreciación. ¿Verdad? Y este es el único periodo en el primero que el gasto y la depreciación acumulada van a ser iguales. Tenemos el 31 de diciembre del 2021 y ahora sí, ahora vamos a dejar la nota por acá. El primer año, el gasto, en el primer año, el gasto y la depreciación acumulada deben coincidir. Entonces, en el segundo año, que ya está todo completo, yo voy a sumar la depreciación que ya traigo arrastrada, ¿verdad? O acumulada, más la parte del gasto. Y en lo que me vuelve a suceder, ¿verdad? Tras la depreciación, ¿verdad? Se vuelve a incrementar y me disminuye el valor en libros. Hasta acá, entonces, vamos bien, Valeria. Y profe, profe, yo ahorita como a las 8 tengo que despertarme porque tengo que ir donde un familiar. Entonces, no sé si hay problema. No, no, ninguno. Como yo les había dicho, incluso esta clase de reposición siempre las hago un poquito Ok, más corta, ¿verdad? Y por lo mismo, porque ya mucho ok. esfuerzo, ¿verdad? Con cuadrar las agendas y todo para poder sacar el rato. Entonces está bien, ahorita a las 8 lo paramos porque pues sí, no hay nadie más. Ok, sí, es que yo los miércoles usualmente voy donde mi abuelita a visitarla. Y bueno, yo dije, bueno, de 6:30 a 8 por lo menos. Entonces, Sí, por eso tal. sí, no, a la abuelita hay que irla a visitar.
Entonces, para dejarlo terminado. Esta columna de acá no hace falta que la hagan en el examen, pero yo para efectos, para fines ilustrativos, ¿verdad? La voy a incluir. Entonces, dijimos que en el primer año habían pasado 10 meses, ¿verdad? Que solo en enero y febrero la máquina no, perdón, el mobiliario no se utilizó, pero de ahí en adelante, ¿verdad? Han pasado 70 meses. ¿Y cuántos años decía el caso? Que la vida útil eran 6 años, lo que son 72 meses. Entonces, ¿cuántos meses, cuándo va a terminar la depreciación de ese activo? ¿En el 2026? ¿En diciembre o antes? Y antes, ¿verdad? Se va a terminar en el mes de febrero. Entonces, en el último periodo son dos meses nada más, ¿verdad? Donde vamos a tener solo 2 meses. Y nótese que en este caso, en este caso, yo puedo ya comprobar de que la tabla quedó bien hecha porque al final el valor en libros al cierre debe coincidir con el valor residual o de rescate. Y eso está pasando en este caso. Entonces, y esa sería la tabla de depreciación, ¿verdad? Para un ejercicio más aterrizado a la vida real, ¿verdad? Porque no siempre los activos van a ingresar el 5 de enero, ¿verdad? Después de las vacaciones. Y son diferentes entregas, ¿verdad? Por parte de contratistas y demás. Entonces ahí van a irse diluyendo en el tiempo. Pero en su síntesis, aquí tenemos la tabla de depreciación. Entonces, estamos, ¿estamos claros? Sí, profe. Entonces son varias consideraciones. El activo siempre va a ir perdiendo valor, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, ¿verdad? Como ya lo han visto, ¿verdad? Como lo hemos visto, perdón, con ejemplos conocidos, ¿verdad? Los carros, las herramientas, ¿verdad? De trabajo en una constructora, los vehículos, los mismos edificios, ¿verdad? Entonces todo va perdiendo valor con el paso del tiempo, salvo el terreno. Hay alguien podría decir, profe, ¿qué pasa si llegamos aquí, ¿verdad? A febrero de 2026 y el activo sigue trabajando. Bueno, ahí hay que jugar con dos cosas, ¿verdad? No las voy a profundizar mucho, que es en el tema, ¿verdad? Que para efectos prácticos
va a mandar la parte fiscal. Y desde el punto de vista práctico y la ¿verdad? Hay una norma que dice cómo se ajustan ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que un activo que en teoría ya cumple su vida útil, pero sigue generando. Entonces la misma norma contable previó esos escenarios, pero ya eso es igual, eso es historia de otro, como dice uno, como decía uno de mis mentores, o dice, eso es enano de otro cuento. Y ya nada más para cerrar, ¿verdad? Los asientos, la compra de los activos, ¿verdad? La propiedad, planta y equipo, ¿cómo se llama la cuenta? ¿Por cuál monto? Propiedad, planta y equipo contra eso es en cuanto a la compra, la depreciación del mobiliario. Desde esto partiendo de que es el 31 de marzo del 2020. O para ser consecuente con la cuenta que estamos utilizando al inicial, contra el gasto por depreciación, contra la depreciación acumulada. No sé si tenemos hasta acá alguna duda. No, profe, está bien. Y eso, digamos, a nivel de asientos, ¿verdad? Sería los asientos, ¿verdad? O también cuando se vende, ¿verdad? Que yo al momento de vender, por ejemplo, un vehículo, puede pasar dos cosas, que me castigue el que lo recibe, ¿verdad? La agencia, porque me salte los cambios de aceite, etcétera, ¿verdad? Algún tema de poco cuidado. Entonces puede ser que cuando yo lo venda, me lo reconozcan por menos de lo que realmente, de lo que vale según contabilidad. Pero eso viene siendo el, el tema con el que cerramos mañana, ¿verdad? Después de la exposición de planillas. Entonces, Nicolás,
Más bien, muchas gracias por sacar el rato, ¿verdad? Y si usted se tiene que retirar, ¿verdad? Y no, y eso sería todo por hoy, ¿verdad? Ya esto igual se sube y, ¿verdad? Yo se lo subo en la semana que corresponde, que sería la número 3, ¿verdad? Que es la que estamos reponiendo el día de hoy. Listo, profe, muchísimas gracias. No, con gusto, buenas noches. Buenas noches, que esté bien.